Estando cada vez más cerca de la conclusión en otra jornada más en el fútbol español femenino europeo, también encontramos la característica de que Real Madrid por otro proceso más no tendrá la oportunidad de pelear hasta el final por tocar metal, y además de ello la dinámica de quedarse de nuevo con una temporada asiaga de cara a duelos directos ante tu acérrimo rival y la oportunidad de ver una plantilla cargada de tanto talento que todavía no demuestra su potencial. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, analizando uno de los grandes equipos del fútbol femenino, trataremos de responder la pregunta de si la temporada de Real Madrid es mala y además de ello tratar de encontrar una de las soluciones claves para que el conjunto blanco pueda llegar a demostrar su potencial en el fútbol femenino español. Real Madrid, un conjunto que por supuesto representa alta exigencia y la búsqueda de grandes resultados, y cuando no los hay, siempre representan un estado de duda de cómo se están tomando las decisiones y además de ello de si el curso demostrado hasta ahora es el correcto. A lo largo de este análisis trataremos de definir las cualidades de Real Madrid a lo largo de esta temporada y que pueden llegar a representar de cara a encontrar soluciones específicamente validadas en problemas claves que creemos pueden llegar a significar tarde o temprano tratar de seguir mejorando para así poder llegar a responder la pregunta de si la temporada de Real Madrid es deficiente y además de ello, por supuesto, cómo pueden llegar a avanzar. Antes, por supuesto, también de avanzar en este análisis, nos gustaría poder llegar a invitarles a que se pudiesen suscribir y seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de análisis les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Por ello, comenzaríamos destacando el contexto de la temporada para Real Madrid y en general lo que representa para este cierre de campaña. Ya mencionábamos al principio de este análisis que el conjunto, ya cerca de la jornada número 26-27, dependiendo del momento en el que veas este análisis, ya no tiene participación o oportunidad de pelear por títulos, ello a través de su eliminación en la fase de semifinales en la UEFA Champions League ante Fútbol Club Barcelona, la dinámica de lo que representó el cierre de la Copa de la Reina enfrentando a Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final y además de ello, por supuesto, la dinámica de la Supercopa de España que también representó una eliminación en la final ante Fútbol Club Barcelona. En ello, por supuesto, encontramos ciertas similitudes de cara a ciertos nombres, pero que trataremos de explicar más adelante. Pero por ahora refutan de nuevo la demostración de que, con muchos fichajes, con la oportunidad de destacarlos, la llegada de un nuevo entrenador y la premisa de que este Real Madrid puede llegar a demostrar uno de los márgenes más difíciles de validar en el deporte al día de hoy, que los proyectos no deben llegar a ser constantemente cambiantes, sino que se les debe llegar a brindar de oportunidades para progresar y ejecutar la creación de realmente bases sólidas con las que tarde o temprano se puedan llegar a obtener recompensas. En esta temporada se ha notado, a lo largo de este análisis lo destacaremos, pocas facultades tácticas para dar un paso hacia adelante en momentos clave, pocas facultades para poder llegar a encontrar una medular competitiva de primer nivel de cara a los talentos en la plantilla en general, un nivel también deficiente de cara a explotar las cualidades de las futbolistas en el once titular y un rendimiento también no tan cercano al potencial por parte de las futbolistas en sí. Y con ello la aglomeración de problemas que representaron por ahora estar también cerca de las posiciones europeas, un margen realmente muy significativo para la política de juego de Real Madrid, que es constantemente tener relevancia europea y con ello la capacidad de seguir progresando y obtener experiencia ante los mejores rivales de Europa y los mejores equipos de cara a la cualificación de talento en el planeta. Realmente si vemos a los grandes equipos de lo que representa la competición más relevante de Europa, vemos a no solo futbolistas de primer nivel, sino estrellas mundiales. Y para Real Madrid es la oportunidad de tratar de seguir compitiendo y obteniendo capacidades de crecimiento en ese nivel. Aún así, Real Madrid a lo largo de la temporada en la Liga F también encuentra un margen deficiente de cara a puntos obtenidos. En él ha obtenido 4 derrotas, lo cual en general para más de 26 jornadas, en realidad cerca de 31, 32, que es lo que representa la conclusión de la Liga F en una temporada regular,
no parece un margen imposible de asimilar, pero teniendo en cuenta que la temporada anterior no solo duplicaron el margen de goleo, pudieron llegar a simplificar una de las mejores defensas de la historia de Real Madrid, que por supuesto estamos hablando de un conjunto muy joven, menos de 10 años de creación o fundación de Real Madrid. También representan el seguir mejorando día tras día, pero específicamente ello también ha aglomerado que en acciones de contraataque Real Madrid siga siendo uno de los equipos con mayor cantidad de opciones que representan remate para el equipo rival y específicamente el peor en las primeras tres posiciones de la clasificación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, equipos como la Real Sociedad son bastante sacrificados a la hora de pelear en zonas adelantadas y con ello muchas veces dejar espacios atrás representa también un espacio en el que no es solo que tu política de partido, como vemos ante la Real, no te pueda llegar a vincular algo más de sostenibilidad, pero que buscas tal vez poder llegar a taparlo a través del beneficio de lo táctico, de que salir hacia adelante y pelear por una remontada o la oportunidad de salir con los guantes en alto para buscar un knockout represente 3 puntos. Para Real Madrid muchas veces representa errores de concepto, poca fiabilidad en resultados que parecen favorables y la dinámica de por qué la temporada también no ha representado el volver a una pelea por el título un poco más competitiva. De ello se han reflejado 13 puntos de diferencia que también en el último clásico nos dejan dudas de cara al rol de Pau Quesada, de cara a la toma de decisiones, ya sea ver un equipo muy defensivo con la línea de 5, una dinámica predispuesta a la hora de las presiones y la polivalencia, como normalmente se ha visto en las noches importantes o en los días importantes con Naomi Feller, Atenea del Castillo y Linda Caicedo, que ya lo hemos visto a lo largo de la temporada, la misma tónica, constantes cambios de roles, la capacidad de poder llegar a tener líneas adelantadas y que cuando se necesite talento en un margen milagroso en el que tengas el balón, estas futbolistas de cara a sus capacidades pueden llegar a hacer la diferencia, pero de nuevo se demuestra un equipo que trata de ser cualificativamente a través de todo el ente de Real Madrid de sus futbolistas, desde la defensa, centro del campo y línea de ataque, un híbrido entre la compensación de individualidades y la compensación de un estilo de juego claro, y de ahí el equipo constantemente ha fallado o errado de cara a sus oportunidades de mayor consistencia en la evolución, una característica que siempre hemos destacado de Real Madrid, pero que por ahora Pau Quesada se mantiene en fase de desarrollo. Primero, al poder llegar a sustentar equilibrio en el centro del campo, con por ejemplo las parejas de Sara Debritz, Caroline Weir o por ejemplo también Filipa Engendal, que fueron las futbolistas más elegidas por parte de Pau Quesada esta temporada y que de ahí se podría llegar a generar algo más de sostenibilidad. Pero si vemos en el centro del campo también se encuentran muchas dudas de que con futbolistas tan experimentadas se pueda llegar a crear un proyecto a largo plazo, porque estamos hablando de la seleccionada alemana Sara Debritz, que con mayor margen de dosificación y relevancia, no es que ya sea una futbolista que ya no cuente para Real Madrid, pero se necesita que ello también pueda llegar a aportar un Real Madrid a largo plazo. Y con Caroline Weir, que una otra futbolista a la que siempre se le dependen de momentos individuales para que Real Madrid sobreviva, de ahí es de lo que hablamos. Un centro del campo con mucho renombre, pero con poca capacidad de poder llegar a sustentarlo en general y con una política de juego más directa o propositiva. Y con ello pasaríamos a hablar del clásico del fútbol español para también ser una demostración de un diagnóstico claro para una enfermedad que se hace más difícil de asimilar. La pelea de tener que enfrentar todos los días en el fútbol español a un equipo difícil de superar al día de hoy y lastimosamente el decir que Real Madrid en los próximos 2 años podrá llegar a superar a Fútbol Club Barcelona parece realmente difícil de asimilar. Ello no lo mencionamos directamente el por asimilar favoritismo a las Blaugrana o asimilar desventaja ante las merengue. Se centra directamente en el factor de lo que hemos visto a través de los últimos partidos y además de ello no solo el rol futbolístico sino la estadística. En ella encontramos 25 partidos de la primera división del fútbol femenino acompañado de Supercopa, Copa de la Reina o en general UEFA Champions League en donde se han encontrado estos equipos. Ello ha representado 25 enfrentamientos, 24 victorias para Fútbol Club Barcelona, solo una para Fútbol Club Barcelona. Además de ello, la dinámica de más de 89 goles concedidos en beneficio blaugrana y además de ello, solo un margen de 12 goles, cerca de 13 por parte de Real Madrid. Recordemos que son cifras que cambian directamente de cara a los últimos partidos y además de ello que por ahora el triplete o además de ello el tridente en ataque más ofensivo o el podio
ofensivo más relevante por parte del clásico solo tiene futbolistas blaugrana, con Aitana Bonmatí con 8 goles, Eva Payor, que no llega ni siquiera a su cuarta temporada en Fútbol Club Barcelona, 13 goles en los clásicos. Y además de ello, por supuesto, Alesia Putellas, que hace poco llegaría a la cifra de 500 márgenes de participación con Fútbol Club Barcelona, también se mantiene justamente con el beneficio de llegar a esta estadística en mantenerse como la máxima goleadora del gran derby del fútbol español entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, lo cual no representa directamente la idea de que Real Madrid debe llegar a ser borrado como institución el día de mañana, sino representa la idea de pelear contra una realidad dura y bastante cruel, que ahora mismo no estás en el nivel para pelear por el título. Eh, ¿Cuántos equipos han ganado a Fútbol Club Barcelona esta temporada? Tres. Y uno de ellos básicamente fue a través de un milagro, pero una gran demostración de fútbol, como lo fue la Real Sociedad de Fútbol. Un proyecto realmente prometedor, pero una dinámica muy autodestructiva, que en más diríamos como este paralelismo que se usa bastante en el deporte. ¿Cuántas veces ese partido, si lo hiciéramos o lo repitiésemos 1000 veces, hubiese funcionado de esa manera? La verdad es que no sería tan positivo el margen para la Shuriurdin, porque básicamente salieron a pelear por el cinturón, paralelismo con el boxeo que siempre nos encanta a nosotros y es habitual en este canal, a salir a pelear por un cinturón cuando era una pelea de calentamiento para iniciar la temporada para una campeona, y con ello saliste a buscar romper la mandíbula de tu rival y al final pudiste llegar a tambalear a un campeón directo, y con ello, bueno, la opción de que el deporte siempre tiene oportunidades de sorprender para aquellos que buscan recompensas, y ello representa porque, por ejemplo, la Real está en posiciones altas de la clasificación y porque este tipo de características o este tipo de dinámicas deben seguir siendo relevantes para Real Madrid, de ser un equipo que no pelee en lo que quiere llegar a ser o demostrar Fútbol Club Barcelona, fuerte oligarquía en el fútbol español, sino la dinámica de, como hizo la Real, por ejemplo, en el último partido de Liga F, de localía, pelear a través de tus escenarios, pelear de la forma en la que puedes llegar a tener mejores opciones, y con ello la idea de poder llegar a no solo aprender de tu rival, enfrentar a grandes rivales te hace un gran rival, que es importante, pero también la idea de consolidar, y en ello somos muy repetitivos muchas veces, mayor cantidad de herramientas que representen positividad de cara a la evolución de juego, porque a lo largo de los clásicos no se ha visto eso en los últimos años, y ello es lo preocupante, que con un equipo tan talentoso, en el momento en el que se lograba la primera victoria de Real Madrid ante Fútbol Club Barcelona, el equipo no demostró este margen de poder llegar a tener estas similitudes de partidos, de partido que fueron diferentes en el Luis Companys, o en, íbamos a decir en Montjuic, en el Luis Companys, para obtener esta victoria hace 2 años en la Liga F ante Fútbol Club Barcelona, y con ello demuestra que la plantilla es mejor, la dinámica de cara a las opciones es mejor, pero la limitación de cara a las decisiones es peor, y con ello representan un Real Madrid que mantiene la duda de si ahora mismo lo demostrado hasta ahora es convincente en la explotación del talento, la dinámica del rol táctico, y además de ello la propuesta del once medular o de las futbolistas del medular ha funcionado. En ello también encontraríamos muchas dudas de cara a la política de cómo afrontar decisiones para Real Madrid, ya que a lo largo de esta temporada el equipo ha fichado a futbolistas de primer nivel y que se esperan tarde o temprano puedan llegar a dar un salto importante para lo que es la dinámica, pero en ello también encontraríamos futbolistas que todavía no están listas en general para lo que son el fútbol español en su máxima categoría, y ello no tiene nada de malo. Estamos hablando de futbolistas como Lotte Kokelar, Bella Anderson, Hannah Benninson, futbolistas como Mel François, además de ellos Sarah Hongard, algunas experimentadas como Froms, pero que de cara a su lesión no han podido llegar a demostrar su potencial. Además de ello, de las últimas mencionadas, que siguen siendo futbolistas muy jóvenes y apuestas de fichaje. En ello, las Sarah Hongard demuestran cierto potencial en salida de valor, pero muchas deficiencias en el bloque defensivo. Las Hongard, o además de ello las Benninson o las Anderson, gran cualificación técnica, pero la idea de que su inconsistencia todavía demuestra que son futbolistas muy jóvenes, y con ello también se entiende el por qué con tanta rotación, con oportunidades de tener una plantilla más grande, que brindó también de oportunidades al Castilla, ya que uno de los grandes beneficios del por qué creemos, por ejemplo, Pau Quesada tiene el merecimiento de, por qué no, obtener otra temporada más como entrenador de Real Madrid, es la explotación de varias futbolistas como María Comendador, Irene Ashley
o en general una rotativa que demuestra que Real Madrid también puede llegar a formar talento y beneficiarse del fútbol español en sus categorías inferiores y con ello explotar y crear a futbolistas de primer nivel para el día de mañana. Pero ello también representa un desbalanceo bastante preocupante en los últimos años y en ello encontraríamos también el problema de por qué Real Madrid puede llegar a demostrar que esta temporada sí es mala o deficiente y en ello pasaríamos a destacar el rol de las delanteros centro o de las referencias ofensivas y para ello, para poder llegar a explicar por qué están viviendo uno de sus peores márgenes de afianzamiento o además de ello de encontrar su mejor potencial, pasaríamos a rápidamente con cifras, aunque a veces el deporte no debe llegar a validarse simplemente con números, puede llegar a ser un tipo de herramienta para darnos una perspectiva cercana a lo realista. Para definirlo mejor, pasaríamos a rápidamente recuperar el análisis de los últimos 5 años de Real Madrid en el margen goleador. En él encontraríamos que para la temporada 21-22 marcaría 41 goles y además de ello sufriría solo 31 de sus primeras temporadas en primera división, en realidad la segunda, y representaba una etapa de cambio para un equipo que atraía figuras interesantes. La segunda encontraríamos en la 22-23 80 goles y sufriendo 25, uno de los mejores porcentajes de efectividad de Real Madrid, pero en el que todavía no se encontraba una delantero centro que fuera totalmente diferencial y creada en la casa, ya que en ese momento había una cierta leyenda del fútbol español como una tal Esther González. Más adelante en el desarrollo también de la temporada 23-24 encontraríamos ya en el equipo a Signe Brun y con ello la primera vez que Real Madrid podría llegar a confiar de un fichaje que pudiese llegar a representar progresión y además de ello mantenerse como una goleadora de primer nivel en la Liga F, básicamente logrando cercanía en cifras de goleadoras de primer nivel con equipos como Fútbol Club Barcelona, con ello 13 tantos de Signe Brun y representarían 74 goles convertidos esa temporada con 33 sufridos. Más adelante, para la última temporada previa a esta, la campaña 24-25, encontraríamos 87 goles, por ahora su mejor cifra de estándar de goleo en Real Madrid en su historia en la primera división, además de ello sufriendo solo 28 goles, lo cual demostraba una gran evolución por parte del mercado de fichajes a la hora del éxito de lo que son María Méndez, además de ello Mel Lacroix, la rotación con las, por ejemplo, Rocío Galvez, y en general una plantilla de primer nivel que se consolidaba ya con una medular fuerte y además de ello con una Alba Redondo que a pesar de ser muy inconstante en el once titular, sería constantemente redituable a la hora de aportar para Real Madrid. 15 tantos esta temporada en todas las competiciones, pero especialmente evolución de dobles dígitos en todas las competiciones y 15 goles en Liga F. Para esta temporada, aunque estamos tal vez falseando un poco las cifras o tal vez dependiendo un poco de que la temporada no ha terminado, faltan 6 jornadas para que cierre, 5 o 6 jornadas, dependiendo de cuando veas este análisis. El equipo encuentra un margen de 55 goles desarrollados esta temporada, ha sufrido solo 17, lo cual demuestra que el margen de la efectividad sigue ahí y el potencial de cara al valor de la plantilla también. Pero el problema todavía se centra en que no estamos viendo en ninguno de los últimos 5 años realmente progresión para tanta cantidad de talento, no solo a través del rol del delantero centro, sino un Real Madrid que pueda llegar a ser competitivo a través de la Satanía del Castillo, las Linda Caicedo, las Naomi Feller o varias de las futbolistas en el mercado de fichajes mencionadas anteriormente, porque muchas de ellas tienen promedio o capacidad de goleo suficiente para decir que pueden llegar a estar en los dobles dígitos, pero se siente una plantilla que todavía al transcurso, ya sea con Toril o ahora con Pau Quesada, que siguen demostrando oportunidades para que la plantilla genere un equilibrio, pero no genere un margen de evolución. Y ello es lo preocupante, porque cuando un delantero centro de alto nivel baja el rendimiento, vemos a un Real Madrid muy descompensado en partidos clave y con ello la dinámica de por qué puede llegar a ser una de tus temporadas en primera división más deficientes en el estándar de goleo y también reflejan por qué no has podido llegar a pelear de forma óptima en la pelea por la clasificación a la UEFA Women's Champions League, a la Supercopa, la dinámica de la Copa de la Reina y con ello el poder llegar a tener la mayor cantidad de herramientas posibles para vencer a un gran rival como lo es Fútbol Club Barcelona. Y con ello la sostenibilidad del margen de goleo tiene que mejorar, pero también el margen de poder llegar a tomar decisiones difíciles y una de ellas representa que para el próximo cierre de esta campaña veremos que Real Madrid tendrá que tomar demasiadas decisiones y muchas de ellas pueden llegar a ser
hasta polémicas y tal vez pueden llegar a representar un cambio muy importante para lo que era la progresión futbolística del Real Madrid, ya que referentes como Caroline Weir, que es la máxima goleadora de la historia del Real Madrid, termina contrato. Además de ello, grandes referentes para la plantilla al día de hoy, como Misa Rodríguez, Naomi Feller, Antonia Silva, Rocío Galvez, Mel Lacroix y Teresa Aveleira, que aunque no ha podido llegar a contar tanto para las merengue debido a molestias físicas por la última gran lesión de rodilla que sufrió, cercana a la zona del tobillo, que era la pierna, ya que ha sufrido reticencias y recaídas de la lesión. Por ahora representan un Real Madrid que no es solo es que ha encontrado un momento o una debilidad clara a la hora de potenciar a sus delanteros centros y que fichar a una tras otra no parece ser la solución, porque cuando se fichó a Signe Brun se buscaba competitividad y para ello se trajo a Alba Redondo, pero teniendo en cuenta que Alba Redondo también era una figura más de extremo o de referencia ofensiva que delantero centro y nunca se han explotado sus cualidades, demuestra por qué Real Madrid constantemente vive este problema de varias referentes, pero la posibilidad de no encontrar la forma de poder llegar a encontrar su mejor nivel. Y con ello la idea de que este cierre de campaña representará el veremos atraer a varias futbolistas de primer nivel. Muchas de ellas ya empiezan a sonar a ser figuras de la Liga F al día de hoy, o además de ello figuras de talla mundial en otras ligas. Pero también el renovar el once medular podrá llegar a ser interesante para ver si Real Madrid primero tendrá una línea ofensiva en la que no solo dependa de polivalencia, ya que ya se ha demostrado durante los últimos 3 años que eso no funciona o a largo plazo no va a funcionar porque lo vemos en el estándar de goleo, la dinámica de los clásicos o además de ello la disposición de la evolución de la competición y con ello Real Madrid se mantiene en la idea de que esta temporada ha sido mala, no simplemente por quedar eliminado en fases eliminatorias claves, sino también en la perspectiva de que cuando se necesitaba el poder llegar a ver evolución táctica, evolución del concepto de potencial a las referentes y específicamente evolución para poder llegar a ver un Real Madrid mucho más competitivo en la línea de goleo, cada una de estas características ha fallado y representan que hay un gran potencial. El bloque defensivo se mantiene en una de sus estructuras más fuertes, pero el problema se mantiene en que dependen demasiado del factor individual y de la dinámica de que siempre hay un Real Madrid que sufre más de la cuenta para demostrar garantías y no debería llegar a ser así con el valor y renombre de sus futbolistas. Con ello culminaríamos este análisis, como ya veíamos hace unos instantes, respondiendo que sí, la temporada de Real Madrid es mala, pero no directamente por lo que creemos, mala a través de las eliminaciones o el margen de los resultados directos, sino la demostración futbolística en la que por primera vez desde la fundación del equipo sí hemos visto evolución de cara a los buenos fichajes que se hicieron, las buenas dinámicas que se pudieron llegar a promover y no se hicieron. Con ello, aún así creemos que Pau Quesada puede llegar a demostrar que tiene lo suficiente para guiar de forma correcta a este Real Madrid y veremos si el mercado de fichajes puede llegar a ser diferencial para el equipo. Pero nos gustaría concluir este análisis preguntándoles a ustedes qué es la opinión que realmente cuenta, si están de acuerdo, si la temporada como nosotros creen que es deficiente de Real Madrid o todo lo contrario, que sigue demostrando puntos de inflexión clave para tratar de seguir sorprendiendo en el fútbol español, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría poder llegar a leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.